Buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenidos a esta nueva transmisión a través del Facebook Live de Política Obrera y otras páginas asociadas. Hoy en particular contamos también con la participación de los compañeros de Boletín Clasista de Brasil que están retransmitiendo también por ahí. Esta noche vamos a hablar precisamente de la situación política en Brasil, de la crisis política, de la crisis sanitaria a la crisis política, con la participación de dos compañeros. Desde Brasil en este momento el compañero Osvaldo Coyola, que muchos o todos ustedes conocen, y de aquí de Argentina, de la tendencia del Partido Obrero, el compañero Jorge Altamira. Vamos a dar inicio a las presentaciones, a las exposiciones de los compañeros. Los invitamos a todos a que compartan con nosotros sus comentarios y preguntas en el chat de la transmisión para luego una segunda ronda de respuestas e intercambios con Osvaldo y con Jorge para continuar la actividad. Bueno, sin mayores preámbulos, Osvaldo, te damos la palabra a vos. Bueno, muchas gracias, Jacín. Buenas noches a todos los que nos están asistiendo. Yo vivo en Brasil, soy profesor universitario y miembro de la Dirección Nacional del Sindicato de Profesores Universitarios del Brasil, que se llama Andes. Cierto, ya soy miembro, he sido miembro varias veces de esta dirección y soy profesor de historia en la Universidad de San Pablo. Les pido disculpas desde ya porque en el medio de la exposición inevitablemente se me va a escapar alguna palabra o alguna construcción gramatical en portugués, que es la lengua que yo uso todos los días, inclusive en mi ámbito familiar, ¿cierto? Entonces es inevitable que ese tipo de cosas sucedan. Y entonces voy a ir directamente al asunto sin más preámbulos. En Brasil actualmente estamos sentados en dos barriles de pólvora que amenazan explotar, que de hecho ya están explotando, y que están transformando al Brasil en el centro de la tensión política latinoamericana y mundial, por razones muy valederas. Ahí se me escapó una portuguesada, ¿cierto? Estos dos barriles de pólvora están vinculados uno con el otro. De un lado es la expansión violenta de la pandemia del coronavirus, que ha transformado al Brasil en el centro de la pandemia, el centro mundial de la pandemia del coronavirus. El segundo, que está íntimamente vinculado con el primero, es una crisis política que ha ganado los cuarteles, ha ganado las Fuerzas Armadas, que eran y son el principal sustento político del gobierno Bolsonaro, y que amenaza ya en transformarse en una crisis de carácter institucional. Lo que no es contradictorio con la expansión de la pandemia, al contrario, la expansión de la pandemia está ayudando en mucho a que esta crisis se transforme en crisis institucional, porque el descontrol de la pandemia amenaza directamente todo el proceso de acumulación capitalista y toda la estructura capitalista del Brasil. Al punto que muchas de las medidas más reaccionarias que han sido propuestas para combatir la pandemia, o mejor, en el medio de la pandemia, han sido anuladas por la propia expansión del coronavirus. Voy a dar un ejemplo cualquiera. En Brasil se ha implantado de modo autoritario en los niveles fundamentales de la enseñanza, en varios estados, la vuelta a las actividades presenciales, que es combatida por los sindicatos porque la pandemia está fuera de control. Por ejemplo, en el principal estado, en el estado de San Pablo, se impuso por decreto gubernamental la vuelta a las actividades presenciales. Se ha tenido que dar un paso atrás en esta medida de carácter reaccionario, combatida por los sindicatos,
menos por una huelga sanitaria que fue intentada por los sindicatos y más por la propia expansión de la pandemia, porque con las clases presenciales, la pandemia no solamente se había vuelto una cosa fuera de control, sino que además ha habido y hay necesidad de utilizar los vehículos escolares para transportar a los muertos, porque el Estado no tiene vehículo para transportar a la gente que se muere en los hospitales y en las casas. En este momento los vehículos que están siendo utilizados, que son utilizados para transportar a los alumnos en la escuela pública, se han transformado en coches fúnebres, ¿cierto? Estoy dando un detalle que puede parecer sensiblero o espectacular, pero que también es significativo, porque muestra las enormes contradicciones y el carácter desastroso de la expansión de la pandemia en Brasil. Voy a dar, para no aburrirlos, voy a dar, porque esto ha sido bastante vehiculizado por los diarios internacionales, voy a dar algunos índices, que son simples, ¿cierto? Que bastan algunos números, algunos porcentajes, que bastan para ilustrar la situación en que se encuentra la pandemia en Brasil. El último día, 27 de marzo, en la contabilidad mundial, el 35% de los muertos por coronavirus en todo el mundo eran brasileños, siendo que el Brasil tiene algo así como el 2,5% de la población mundial. Fíjense entonces la distancia. Un país que tiene el 2,5% de la población mundial concentra más de un tercio de las muertes que la pandemia está provocando en el mundo entero. Y este porcentaje está creciendo. La pandemia se está transformando en Brasil en el centro mundial de expansión de la pandemia. Al punto tal que esto afecta a todo el mundo, porque inclusive la gente con más poder adquisitivo, digamos aquellos que viajan, hacen viajes internacionales, en estos momentos no pueden viajar internacionalmente porque salvo un par de países, creo que del África, todos los demás imponen restricciones o han prohibido el ingreso de brasileños a sus territorios nacionales. Uno es el caso bien conocido de la Argentina. En este momento, si yo quisiera ir a visitar a mi familia en Argentina, no podría, porque no me van a dejar entrar, ¿cierto? Porque vengo del Brasil. Bueno, esto es un índice. Pero el índice esconde una realidad porque las cuestiones matemáticas tienen que ser puestas en un contexto. La expansión de la pandemia está creando no solamente un problema brasileño, sino un problema latinoamericano y mundial. Porque junto con la expansión de la pandemia tuvimos una política de no combate al coronavirus. Todo el mundo la conoce. Desde el inicio, el gobierno Bolsonaro, junto con el gobierno Trump, en los Estados Unidos y otros gobiernos de extrema derecha en el mundo, tuvieron lo que se llamó una postura negacionista frente a la pandemia. Una de las primeras declaraciones de un ministro brasileño frente a la declaración de pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de Salud fue que el Brasil no iba a parar por causa de 5.000 muertos, porque decía que la pandemia como máximo, que era una gripecita, como la definió Bolsonaro, iba a provocar 5.000 muertos. En este momento, una de las dos principales instituciones públicas que está empeñada en la fabricación de una vacuna brasileña, la Fiocruz de Río de Janeiro, la Fundación Osvaldo Cruz, calcula que en breve nosotros vamos a tener 5.000 muertos por día. No 5.000 muertos en total por la pandemia, sino 5.000 muertos por día. Y que llegaremos a mitad de este año con 500.000 muertos en Brasil por causa de la pandemia. De ahí en más ya no se sabe. ¿Y qué efecto tiene esto desde el punto de vista de la propia enfermedad? De la proyección matemática, porque como lo han explicado especialistas nacionales e internacionales, la velocidad de la expansión de la pandemia hace que en Brasil sea en este momento el vivero de las nuevas cepas de la pandemia. El virus se expande tan rápidamente y es tan mutante que muta constantemente. ¿Y esto qué tipo de situación provoca? Provoca la situación siguiente, que las vacunas que están siendo fabricadas en el mundo y que ahora también algunas están siendo fabricadas en Brasil, se están transformando en inocuas para combatir la pandemia, porque están surgiendo cepas que no son neutralizadas por las vacunas existentes. El resultado es que la expansión de la pandemia brasileña
se está transformando en una amenaza para las propias vacunas. Y como las vacunas que hay en Brasil son exactamente las mismas que hay en el mundo, la expansión de las cepas originadas en Brasil puede provocar el surgimiento de una nueva pandemia, o de no una tercera ola, sino una nueva pandemia. Algún especialista inclusive habló de un COVID-20, en vez de un COVID-19, un COVID-20, para la cual no existen vacunas. Y esto es una amenaza, no solo para el Brasil, sino para toda América Latina y para todo el mundo. Porque de algún modo los virus se expanden, porque viene gente al Brasil y va gente del Brasil para afuera del país. En una palabra, de aquí a poco es probable que alguien proponga simplemente el aislamiento del Brasil, crear una burbuja, no ya en un campeonato de fútbol, en un campeonato de básquet, sino crear una burbuja en un país entero, ¿cierto? Esta es la situación, yo no quiero expandirme más sobre este asunto, de la pandemia en Brasil. Es una situación de desastre que es una amenaza a la salud internacional. Y la situación de expansión de la pandemia en Brasil es extraordinaria. Esa expansión, esa velocidad, los peligros que ella conlleva, como lo acabo de decir, mutaciones que pueden no ser combatidas por las vacunas, que pueden transformarse en una amenaza internacional, se transformó en un factor de crisis política nacional e internacional. La crisis política internacional del gobierno Bolsonaro ya venía de hace tiempo. Los principales bases de sustentación del gobierno Bolsonaro era evidentemente el gobierno Trump en los Estados Unidos, y el gobierno Bolsonaro se había transformado en la tentativa de promover un viraje político internacional en América del Sur que afectase a todos los países vecinos. De hecho, el canciller de Bolsonaro, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, o Araújo, como se lo llama aquí, fue el principal organizador del golpe que derribó al gobierno de Evo Morales. Ahora este golpe también ha entrado en fracaso. Y en estos días, en el día de ayer, este ministro ha sido derribado por presión directa del Parlamento, de un sector de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y del propio empresariado, que dicen que este hombre era un peligro. Era un peligro junto porque él simbolizaba al ala radical, al ala que realmente era el núcleo del gobierno Bolsonaro, independientemente de que el tipo era un ignorante y un imbécil, su significación, el símbolo político que él era para el gobierno Bolsonaro, excedían mucho a su función. Bueno, sobre la pandemia, ya se sabe lo que decía el gobierno brasileño, aquí lo voy a repetir porque es absurdo, ¿cierto? Que la pandemia no existía, que era una invención de los chinos para expandir el comunismo en todo el mundo, que la única vacuna a la cual tenía acceso el Brasil, que era una vacuna importada o que se fabricaba en Brasil con componentes chinos, era una trampa y que por eso no había que vacunarse, que los vacunados con esa vacuna iban a transformarse en jacarés, ¿cierto? Que en realidad la vacuna china es para alterar el DNA de los brasileños y transformarlos a todos en comunistas, o que la vacuna china contenía nanochips para transformar a las personas en autómatos que pueden ser controlados directamente de China por algún tipo de red de informática o cualquier cosa de ese tipo. Bueno, este tipo de cosas, que evidentemente de las cuales todo el mundo oyó hablar como producto de sectas conspirativas que existen en los Estados Unidos, que dicen cosas como que la Tierra es plana y otras estupideces de ese tipo, ¿cierto? No eran proferidas en Brasil por lunáticos que se expresan libremente en Internet, pero que tienen un público muy reducido porque todo el mundo sabe que son lunáticos y que son locos, eran proferidas por altos dignatarios gubernamentales, inclusive el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, que estábamos ante un gobierno, ¿cierto?, en que los que son considerados en otros países lunáticos estaban directamente en el gobierno. Simultáneamente, el gobierno era un gobierno, y es un gobierno, de los milicianos, o sea, de los sectores parapoliciales que tienen bajo su control a los barrios, no solamente a los barrios de más pobres, de las grandes capitales, San Pablo y Río de Janeiro principalmente, un gobierno también que controla las milicias, que controlan actualmente no solamente las favelas de Río de Janeiro, sino que controlan directamente 85% del territorio de la ciudad de Río de Janeiro, que están controlados por las milicias, donde tiene su domicilio exactamente el presidente Jair Mesías Bolsonaro.
Bueno, esta expansión de la pandemia se transformó en un factor tal de amenaza a todas las actividades económicas que se transformó en un factor de crisis política, porque toda la postura negacionista del gobierno, de la cual los ejemplos son conocidos, pero que aquí podría multiplicarlos por 100, lo que ustedes acaban de escuchar, ¿cierto?, se transformó en un factor de crisis política por estos motivos y comenzó a abrir una grieta, como se lo llama en la Argentina, dentro de los propios sectores que apoyaron la ascensión de Bolsonaro, dentro de su propia base parlamentaria, de su propia base en el empresariado capitalista y de su propia base en las Fuerzas Armadas brasileñas. Esa es la crisis política que estamos viviendo en este momento, que tuvo su último episodio, que viene de hace tiempo, pero que se ha transformado en una crisis total. Tuvo su último episodio en la remoción de 6 ministros, que fue efectuada en los días. En realidad es una remoción de 7 ministros, es una reformulación completa del gabinete, que fue acompañada de un discurso de Jair Bolsonaro, donde por primera vez admitió el peligro, soltando lastre frente a la crítica y frente a los pedidos de impeachment y frente a toda la posibilidad de que lo volteen, admitiendo la gravedad de la pandemia, y por primera vez, después de más de 320.000 muertos en Brasil, haciendo oficialmente un pedido de pésames a la familia de los muertos, ¿cierto? Por primera vez en todo el decorrer de la pandemia, hace 3 días Bolsonaro pidió pésames, extendió sus pésames a la familia de las personas muertas, a las que había desrespetado, las que le había faltado el respeto hace no mucho tiempo, cuando un periodista le dijo que había tantos muertos, respondió, mire, en primer lugar tuvo respuestas como esta: yo no soy enterrador, no soy sepulturero, por lo tanto no me lo diga a mí, dígaselo a algún sepulturero. O dijo otras cosas, bueno, morirse es el destino de todos, así que ¿qué le vamos a hacer?, ¿cierto? Una falta de respeto total, y ahora por primera vez hace 3 días le pidió pésames a la familia, ¿cierto? Esto es significativo, aunque sea un gesto aparente, es notable que nosotros digamos que esto es significativo, ¿cierto? Esa crisis política se refiere a toda esa postura política, porque esa postura política se ha transformado en un factor de crisis capitalista, de crisis de todo el régimen político y de todo el proceso de reproducción y de acumulación capitalista en el Brasil. Y revela, de un lado, la política negacionista, con todas sus consecuencias de Bolsonaro, que ya provocó la caída de su principal aliado internacional y de otros aliados internacionales, como he explicado recién. Revela no solo eso, revela problemas históricos que van mucho más allá del gobierno Bolsonaro. Por eso es que la crisis no es una crisis apenas del gobierno Bolsonaro, es una crisis de todo el régimen político. Es la peor crisis política que vive el Brasil desde la transferencia del poder de los militares a los civiles que sucedió en el año 1985. Después de 21 años de dictadura militar, en este momento se celebra el 57 aniversario del golpe del 30. Exactamente de hoy. ¿Por qué revela eso? Porque algunos de los aspectos de la crisis son tan bestiales y tan brutales, ¿cierto?, que revelan todo el proceso de destrucción. Yo les quiero dar apenas un dato para que se entienda a través de un ejemplo concreto en vez de hacer grandes abstracciones o grandes discursos. Como todos ustedes saben, uno de los puntos álgidos de la crisis de la pandemia fue Amazonas, donde la gente se empezó a morir por falta de oxígeno. Se empezó a morir por falta de oxígeno en los hospitales, en una situación que no fue peor porque el gobierno de Venezuela, que el gobierno brasileño conspiró y conspira permanentemente para derribar, envió, sin que se le fuera solicitado, camiones, tanques con oxígeno que salvaron la vida de miles de amazonenses, especialmente en su capital, Manaus, ¿cierto?, en un episodio que tuvo que ser mostrado con los camiones llegando al Brasil, ¿cierto?, transportando oxígeno, porque los amazonenses estaban muriendo porque no podían respirar, los que estaban contaminados por COVID, ¿cierto? ¿Y cómo puede llegar a una situación como esta Brasil?
que no solo es un país enorme, que tendría que producir oxígeno normalmente, ¿cierto? Para los miles de procesos industriales y de todo tipo para los cuales este insumo es usado, sino también el Brasil, que es conocido durante el siglo XX por haber sido, junto con la Unión Soviética, el país que más creció industrialmente en el siglo XX. ¿Cómo se puede haber llegado a una situación tan catastrófica en un país del cual mucho se habló, del milagro industrial brasileño, de esto, de aquello, del avance y bla, bla, bla? El país no produce oxígeno. ¿Por qué? Porque ha habido una política de destrucción, no solo fue del gobierno Bolsonaro, sino que viene de gobiernos anteriores, que en el Brasil se la llama de política de reprimarización, una política de entrega nacional y de destrucción y retroceso de las fuerzas productivas nacionales en función del capital financiero internacional, ¿cierto?, que ha comprometido la producción de los medios de subsistencia más elementales de la población brasileña. Bueno, algunas de estas cosas ya eran conocidos de los especialistas, porque, por ejemplo, fue el avance de la caña de azúcar para producir alcohol y biocombustibles, de los cuales el Brasil se transformó en gran exportador, en desmedro de la producción de alimentos de primera necesidad. Bueno, todo esto es bien conocido. En Brasil se han destruido las fábricas de oxígeno que dependían de la Petrobras por exigencia de los accionistas internacionales que tienen acciones de la Petrobras, que es una empresa semiestatal que cotiza en Wall Street. En nombre de la racionalización y de la lucratividad, se destruyeron de la fábrica de oxígeno. Nosotros estamos publicando un informe de la Federación de Petroleros que una sola fábrica, una sola, del Paraná de oxígeno, que fue dependiente de la Petrobras y que fue cerrada para demitir a sus 2.000 trabajadores, esa sola fábrica tenía capacidad de producir todo el oxígeno que era necesario en Brasil en las condiciones de pandemia actual, y fue destruida. Y el Brasil no tiene oxígeno. ¿Saben de dónde está viniendo el oxígeno que está salvando, o por lo menos postergando la muerte de los afectados gravemente por el COVID en los hospitales brasileños? Es increíble. Está viniendo de las fábricas de cerveza, a la cual le están sacando el oxígeno, ese que hace las burbujitas en la cerveza, para poder hacer respirar a la gente. Bueno, todo esto parecen anécdotas sacadas de un libro del realismo mágico de Gabriel García Márquez o de alguna novela surrealista. Y no son producto ni del realismo mágico ni del surrealismo. Son productos de la realidad del retroceso histórico que fue impuesto al Brasil por todos los gobiernos posteriores al gobierno militar, inclusive los gobiernos en que gobernó la izquierda. Ha sido este desastre. Este proceso se inició hace mucho tiempo y durante 14 años el Brasil fue gobernado por un gobierno encabezado por el Partido de los Trabajadores, que no revirtió en absoluto este proceso de desnacionalización de la economía y de destrucción de las fuerzas productivas nacionales que se está verificando ahora en toda su plenitud. Yo creo que no tengo mucho tiempo más para hablar, entonces voy a decir lo siguiente para concluir. Esto se ha transformado en crisis política y esta crisis política ha dividido al ejército. Esta división del ejército ha producido el cambio de gabinete. El cambio de gabinete obedece, ese cambio de gabinete son los 6 ministros que cayeron hace 2 días, más el ministro de Salud, que era un general, porque el Brasil ha tenido 4 ministros de salud diferentes durante la pandemia. Ya eso da para dar una idea del desastre que ha sido el Brasil en el combate a la pandemia, ¿cierto? El último que cayó es un general, el general Pazuello, y se ha puesto a un cardiologista, por lo menos es un médico, ¿cierto?, como una concesión a la presión de que hay que tener una política de combate a la pandemia. Este cardiologista lo primero que dijo, que el principal problema del combate a la pandemia es la falta de oxígeno y que hay que racionalizar, eso propuso, el consumo de oxígeno. Un desastre, una catástrofe total, o sea que estamos en una situación que, como yo dije, tiene implicaciones pandémicas gravísimas, no solo sino para el Brasil, sino para toda América Latina y para el mundo entero. La crisis política ya ha dado lugar a diversas interpretaciones.
Ha habido un artículo de Jorge interpretando esa crisis política recientemente en Política Obrera, etcétera, y tiene en su esencia lo siguiente. Aparentemente aparece como una tentativa de Bolsonaro de marcar la cancha dentro de las Fuerzas Armadas para eventualmente imponer un autogolpe. Pero la crisis política esconde un retroceso brutal, porque el empresariado y la mayor parte de las Fuerzas Armadas están en una posición de eventualmente sacrificar a Bolsonaro si persiste con toda esa política y frente a su absoluta incapacidad de controlar los dos factores fundamentales, ¿cierto?, que han sido el base de sustentación política de Bolsonaro durante este año y 7 meses, 8 meses que gobierna, que son de un lado la mayoría parlamentaria y principalmente las Fuerzas Armadas, que tienen aproximadamente 1.800 miembros en los escalones principales del gobierno y 6.000 miembros en los diversos escalones del gobierno federal. Muy bien. Frente a esto se ha producido una división. Y en realidad el factor fundamental de la división es el recule de Bolsonaro, que ha debido a su principal cuadro, lo ha tenido que abandonar y ahora va a abandonar a otro, que es Atros, que se llama Riquet, es un tipo que defendió abiertamente, es un factor diciendo que no hay ninguna crisis ambiental en el Brasil, ¿cierto? Y que la destrucción del medio ambiente debe continuar ilimitadamente, ¿cierto? Porque así lo exigen los intereses empresariales. Pues bien, hasta el propio empresariado se ha puesto de vuelta en contra de ese tipo, porque los Estados Unidos han tenido, con Biden, ¿cierto?, le están poniendo una imposición. Este ministro Ricardo Salles va a caer con toda sentencia en los próximos días. Entonces, en realidad se discute en Brasil. En Brasil en el Parlamento brasileño hay 56 pedidos de impeachment de Bolsonaro, presentados por diputados, y la mayoría parlamentaria no ha dado curso a ninguno de los 56 pedidos de impedimento del presidente. Lo que significa que Bolsonaro se ha mantenido principalmente no por la propia fuerza del movimiento que lo llevó a vencer las elecciones en 2018, sino por el hecho de que le han cubierto las espaldas en condiciones de crisis política la mayoría parlamentar de un lado y por el otro lado las Fuerzas Armadas. Quiero decir que esta mayoría parlamentar no solamente concita a los partidos que en Brasil se llaman fisiológicos, a los partidos que podríamos traducir son los partidos corruptos, sino que se ha sustentado inclusive con el apoyo de la izquierda. El presidente del Senado, que es quien tendría que admitir o no admitir los pedidos de impeachment contra Bolsonaro, que se llama Rodrigo Pacheco, ese señor no fue elegido apenas con los votos del llamado Centrão, o sea, de la mayoría corrupta del Congreso Nacional. Fue elegido con los votos del Partido de los Trabajadores. El PT votó a favor de Rodrigo Pacheco. Y Rodrigo Pacheco es el que ha metido en un cajón todos los pedidos de impedimento contra Jair Bolsonaro, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, que también fue elegido con el apoyo de Bolsonaro, que se llama Artur Lira. Muy bien. Esta crisis está apenas en sus inicios. Ya se sabe que el gabinete, que ha puesto a gente ridícula, ha puesto como ministro de Relaciones Exteriores a un profesor de ceremonial, como dice un columnista, han puesto como ministro de Relaciones Exteriores a un sujeto que se dedicaba hasta este momento a enseñarles buenos modales a los embajadores. Buenos modales, cómo sentarse en la mesa. O sea que es un gobierno que tiende a ser un gobierno de cero nacional. ¿Cuáles son las alternativas? El problema de la crisis política es que que la caída de Bolsonaro, si se produce a través de un impeachment, abre una crisis política fundamental. Si se produce a través, la otra alternativa que se baraja es que los militares le impongan una renuncia a Bolsonaro, que asuma el vicepresidente Mourão, y ahí iríamos, y ese es el problema para las Fuerzas Armadas, a un gobierno de características militares, con un parlamento. Un gobierno militar con un parlamento que sería exactamente el tipo de gobierno que surgió en el golpe de 1964 en Brasil, cuando se conmemoran exactamente 57 años del golpe militar. Última cosa para decir. Frente a todo esto, ¿cuál es la postura de la izquierda? Ya dije que la izquierda es cómplice en gran medida, ¿cierto?,
de todos estos tejes y manejes parlamentarios que han permitido la sobrevivencia del gobierno Bolsonaro. Frente a esta situación no tiene ninguna política. El directorio nacional del principal partido de izquierda, que tiene la principal, considerado los partidos individualmente, el más importante número de diputados en el Parlamento brasileño, que es el PT, ha sacado una declaración, la Dirección Nacional. En la declaración habla de que las políticas tienen que cambiar, dice que hay que atender a los enfermos, que no hay que tener una postura, en fin, todas las cosas que se pueden decir frente a una situación como esta. En ningún momento plantea un programa antiimperialista elemental frente a la expansión de la pandemia, que es la centralización de todos los recursos nacionales en función del combate a la pandemia, sin lo cual vamos a un desastre con millones de muertos. Primero, vamos a tener más muertos en Brasil que si estuviéramos en guerra. Es una situación que exige medidas elementales de este tipo. No lo plantea en ningún momento. Y no plantea en ningún momento la otra reivindicación elemental, que es obvia, que ya está planteada hasta por rectores universitarios que son conservadores. La única manera es desarrollar una vacuna y atacar violentamente con millones de vacunas. El rector de mi universidad, de la Universidad de San Pablo, que de izquierdista no tiene nada, acaba de sacar una carta abierta diciendo, por favor, que en el presupuesto de este año no bloqueen el 80% de los recursos destinados a ciencia y tecnología, porque si no, no vamos a tener vacuna brasileña. Y si no tenemos vacuna brasileña producida en grandes cantidades, vamos a una catástrofe humana. Muy bien. Todo esto, que es planteado hasta por rectores universitarios conservadores, está ausente del manifiesto del Partido de los Trabajadores, que dice fuera Bolsonaro, pero no dice cómo hay que echarlo, no dice nada. O sea que es como si estuviera encima del muro. ¿Cuál es la política? La política es, como ya se ha dicho, sentarse arriba del muro, como se dice en Brasil, sentarse arriba de la pared, ver toda la crisis desarrollarse, y ahora que se ha despenalizado a Lula, lo que ha sido un otro factor de crisis política, y que puede competir como presidente en el año 2022, esperar las elecciones del 2022 para que Lula gane y se cambie la política. O sea, para que se produzca un cambio de gobierno de aquí a 1 año y 9 meses, en condiciones de pandemia galopante, que se cambie el gobierno y el rumbo político de aquí a 1 año y 9 meses. Es una política desastrosa y criminal. Bueno, lo último que quiero decir es lo siguiente. ¿Cuál es el gran factor que es necesario en esta crisis? Es poner a la clase obrera en pie como clase protagonista, independiente, con un programa antiimperialista. Todo lo que yo acabo de decir, inclusive la crítica a la izquierda y la crítica a la postura del PT, no es una conclusión política que sea ajena al debate político de la clase obrera brasileña. En todos los sectores de vanguardia, en todos los sindicatos clasistas, los movimientos sociales combativos, en fin, en todos los sectores que tienen una postura militante, esto no es una conclusión, es un presupuesto. Si ustedes piensan que Lula, por alguna información falluta que den los diarios argentinos o cualquier otro, que Lula está batiendo los récords de popularidad en Brasil, están equivocados, ¿cierto? Los sectores de vanguardia saben perfectamente cuál es el juego de Lula y que ese juego es un juego criminal frente a la situación que está en Brasil. El problema es cómo superar esa política, y es ahí que está el problema fundamental. Por eso es necesario, ¿cierto?, levantar una política que plantee los problemas de la organización independiente de la clase obrera. Y los problemas de la organización independiente de la clase obrera pasan por convocatorias sectoriales y nacionales en función de la lucha por un congreso de bases, por congresos de bases sectoriales, por cosas que ya suceden espontáneamente, pero de manera aislada y descoordinada, en un país que tiene que superar para tomar una iniciativa política de conjunto en el movimiento obrero, el hecho de que el movimiento obrero está dividido nada menos que en 10 centrales sindicales diferentes. 10. Solo para reunir a las centrales sindicales ya es un esfuerzo enorme. Es necesario superar. ¿Cuál es el origen de toda esta división? Son razones de orden puramente burocrática. De privilegio de los sindicatos, de privilegio de los dirigentes sindicales y todo lo que ya se conoce de toda la historia del movimiento obrero internacional. Es necesario superar esta inacción y organizar a una vanguardia política que plantee de manera audaz los medios políticos para que la clase obrera,
supere la inacción y la división burocrática y se transforme en un factor independiente para que la salida política sea una salida obrera y social, elementalmente antiimperialista, de tal modo que pueda tener en sus manos los recursos para combatir la catástrofe humana que está precipitándose sobre el país. Última cuestión que quiero decir, y cedo la palabra después a Altamira, es lo siguiente. Esta es una tarea brasileña, pero es también una tarea internacional. Es una tarea que implica en el debate político a todos los activistas del mundo entero, inclusive porque la vanguardia de los trabajadores, de la juventud combatiente, etcétera, en Brasil tiene profundos lazos internacionales, hasta porque el Brasil fue, gracias a la experiencia de los gobiernos de izquierda, del Foro de San Pablo, del Foro Social Mundial, todos eventos que fueron centros de organización de la izquierda a nivel mundial, tuvieron en las últimas décadas como epicentro al Brasil. Estas cuestiones, estas internacionales, que no han sido capaces de hacer absolutamente nada frente a la expansión mundial de la pandemia, que exige soluciones internacionales. Acabo de dar un ejemplo. Una buena parte de la población de Manaus, de los enfermos de Manaus, se salvaron porque hubo una colaboración espontánea de Venezuela. Si no, estarían todos muertos. Exige una acción de características internacionales porque, inclusive, repito, el Brasil se está transformando en un factor de expansión internacional peligrosísima de la pandemia. Exige, por lo tanto, una acción internacional. Las tareas que están planteadas para el proletariado brasileño están planteadas para la clase obrera internacional. Y su resolución en Brasil depende no solamente de una iniciativa realizada en Brasil, que hay que realizarla, no despreciando ninguna instancia, ningún sector ni nada, pero dependen también de una iniciativa de características internacionales. Bueno, este es el motivo de mi presencia aquí. Muchas gracias por haberme escuchado con paciencia y le cedo la palabra a Altamira. Gracias. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Recuerden, estamos recibiendo, bueno, muchísimos saludos, comentarios en Facebook. Esperamos todas sus preguntas para la segunda parte de esta charla sobre la crisis sanitaria y política en Brasil. Y ahora le damos la palabra entonces al compañero Jorge Altamira. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches a todos los que están asistiendo a esta actividad, a este debate. Naturalmente hemos tenido el privilegio de escuchar un informe, un análisis, una caracterización de primera mano de Brasil, de parte de Osvaldo Coyola, militante revolucionario de toda la vida y profesor emérito de la Universidad de San Pablo. El carácter de esta crisis que vive Brasil hay que ubicarlo en forma muy concreta. La crisis brasileña tiene un carácter universal. No es la crisis de un país ni es la crisis de un gobierno. ¿En qué consiste el carácter universal? En que en Brasil se ha desarrollado en forma explosiva todo el antagonismo entre la organización capitalista de la sociedad a nivel mundial y el surgimiento de este virus que pone, digamos, en peligro o que amenaza la salud y finalmente la vida de numerosa cantidad de personas. Porque de entrada, lo que planteó esta pandemia era esa contradicción que varias veces motivó disputas aquí en Argentina entre el marxismo y el kirchnerismo, que era entre la economía y la vida. Alberto Fernández decía que de una caída del PBI se vuelve, de la muerte no se vuelve nunca. Sin embargo, con el desarrollo de la pandemia, Alberto Fernández
y todos los dirigentes políticos del mundo han comprendido que para el capitalismo el capital está por encima de la vida. No en Brasil, en todo el mundo. Brasil es una combinación explosiva de estas contradicciones. El valor que tiene la crisis brasileña es su carácter universal. Universal de un lado, por esta compresión de todas esas contradicciones, y también una crisis universal desde el punto de vista político, que no puede ser separado de la pandemia. Están unidos por un cordón umbilical. Porque lo que Trump y Bolsonaro y en cierto modo Piñera dijeron de entrada es que no había ninguna vía para enfrentar esta pandemia que no sea por medio de la libertad económica. Y emplearon aquella expresión de que iba a morir mucha más gente de hambre como consecuencia de la desocupación que generaría cuarentenas, aislamientos sociales, etcétera, que de la propia pandemia. Acá no cometieron un error de cálculo, es decir, perdón, nunca supimos que iba a ser tan grave. Porque no se trata de calcular, acá hay un método. Y este método fue llevado sistemáticamente adelante en todo el mundo. Porque las cuarentenas fueron parciales al comienzo y luego fueron parciales en el sentido que se aplicaban en función de picos de infecciones y de contagios en tales de cuales países. Pero la línea general era la defensa del capital frente al cuestionamiento de la vida que planteaba esta pandemia. Y en esta medida aparece algo que forma parte integral de esta contradicción, que es que el Estado no interviene en absoluto sobre el capital, no interviene en absoluto sobre las compañías, no interviene en absoluto sobre los bancos, para buscar, aunque sea parcialmente, o si ustedes quieren, entre comillas, reformistamente, una dirección del capital hacia la atención de la pandemia. Porque el ejemplo que da Osvaldo con el oxígeno es contundente. Lo que han hecho es, por un lado, que apareció Venezuela y por otro lado, que tuvieron que apelar a la fábrica de cerveza, pero el problema del abastecimiento de oxígeno es muy fuerte. Ahora mismo, después de estos cambios ministeriales que han desatado esta crisis política, la Anvisa, que es la ANMAT de Brasil, acaba de prohibir la importación de las vacunas chinas, diciendo que no están debidamente calificadas desde el punto de vista de un análisis clínico. Algo que, sin embargo, se ha comprobado que es lo contrario en numerosos países. Esta es la cuestión fundamental. La cuestión fundamental es este antagonismo y lo tenemos visto en Argentina con el tema de la presencialidad. En un debate en TN donde estaba presente Adaro de Ademis, con el personal macrista que está en TN, se puso en evidencia una cosa muy interesante. Los otros lo corrían con el tema de la importancia de la enseñanza, la educación y la vida escolar para los niños, y él decía que sí, que tiene una enorme importancia. Sin embargo, al comienzo del debate sobre la presencialidad, una mamá en TN había dicho que a ella le importaba poco o menos que su hijo perdiera un año a que pudiera perder la vida. En ningún momento Adaro le dijo a TN cuántos muertos tienen que haber para que ustedes cierren las escuelas. Porque finalmente el argumento de los presencialistas es: ¿dónde están los muertos para que cerremos las escuelas? Ah, bueno, espera un poquito y te los voy a traer.
y entonces cerramos las escuelas. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hay ahí? Y esta posición la sostuvo el FITU. Hay que ir a abrir las escuelas. ¿No es cierto? Ahora que aparecieron 2 muertos, 10 muertos, 16 muertos, están pensando que a lo mejor hay que combatir el presencialismo sin proponer ningún plan de lucha ni ninguna acción concreta en función de eso. ¿Por qué tenemos que esperar que haya 2, 3, 16 o 100 muertos para llegar a la conclusión de que no puede abrirse las escuelas, dado que estadísticamente y epidemiológicamente ya se sabe que hay una nueva ola de infecciones y una nueva ola de contagios? Este desprecio por la vida de parte de todos los derechos humanistas que supimos conseguir es altamente significativo, porque lo que lo lleva a esa trampa es que tenemos que defender el capital. No hay otra alternativa a esta sociedad, o alguien en el mundo vio otra sociedad que no fuera esta sociedad. Es decir, que la muerte es una fatalidad, pero no de la existencia humana, sino que es una fatalidad del capitalismo. Y en Brasil esto ha cobrado las dimensiones necesarias para probarle al mundo en su conjunto que es un estallido sin precedentes, que ahora preocupa no por esta representación simbólica del antagonismo entre el capital y la vida, sino que ahora preocupa por la expansión territorial que pueda tener hacia distintos países de América Latina y eventualmente hacia Estados Unidos, o por una observación que hizo Osvaldo de que las mutaciones constantes del virus podrían cuestionar la validez de vacunas que en las circunstancias iniciales habían probado su eficacia clínica. Este es el tema de Brasil. A lo mejor si hubiera ocurrido en Bolivia, si hubiera ocurrido en Nicaragua o si hubiera ocurrido en Haití, esto no hubiera sido estimado en esta medida. Pero en un país de 240 millones de habitantes, de las dimensiones de Brasil y del peso económico de Brasil en la economía mundial, naturalmente marca una universalidad de la misma manera que la destrucción del Amazonas, ¿no es cierto?, marca la universalidad de la destrucción de la naturaleza y del clima por parte del capital. Porque eso que ocurre en el Amazonas ocurre en todos lados. Este es el punto primero de la cuestión. Porque a partir de acá se traza inevitablemente la perspectiva de una crisis cada vez más severa y más prolongada en la economía y la política. Incuestionablemente. Porque ahora se alteran los problemas económicos. Y la alteración de los problemas económicos ya parte en el hecho de que Brasil no consigue llegar a un acuerdo sobre su presupuesto del año 2021. Y no consigue llegar a un acuerdo sobre el presupuesto del año 2021 cuando por la envergadura de la crisis epidemiológica, por mezquino que sea el Estado, va a tener que gastar en función de la atención a la pandemia. ¿Y cuál es el punto acá? Este famoso bloque fisiológico o corrupto del cual hablaba Osvaldo ha introducido tantas ventajas económicas para ellos en el presupuesto que no piensa ceder, que no hay lugar para la atención a la salud pública. Y en este enfrentamiento, Bolsonaro está a la izquierda y el Congreso brasileño está a la derecha. Porque Bolsonaro y su equipo económico con Paulo Guedes, el caballo Martínez de O de Brasil, está diciendo, dejen alguna partida para que podamos atender a la gente. De lo contrario, esto no va a funcionar. Entonces tenemos un estallido general del proceso económico. Y la mecánica, el dinamismo de esto arrastra a las propias masas, que en un estado de caos tan grande, son las primeras en frecuentar las calles
y en ir a los transportes públicos para ganarse la vida por su cuenta en las condiciones del sabotaje capitalista a la defensa de la vida, porque si la organización social en la que vos vivís, con todos los recursos acumulados científicos, económicos, no puede actuar, vos personalmente, tu familia, tiene que buscar un rumbo aislado, un rumbo aislado desde el punto de vista de la supervivencia. Esto era un país de cerca de 250 millones de habitantes. Esto que está viviendo Brasil se va a ir trasladando con las mismas características o potencialidades en los otros países, como ya ocurrió en la primera ola. En la primera ola, las calles de Quito y de Guayaquil estaban con cadáveres en las calles. El oxígeno fue dramático por su escasez en el Perú. No es solo en Brasil. Y naturalmente la consecuencia de una determinada división del trabajo que tenía que asegurar la prosperidad de los países. Porque finalmente cuando le dicen a Petrobras, desprendete de esto y desprendete del otro, lo que están diciendo al mismo tiempo es: Petrobras, si vos te quedás con todo esto, con todas estas empresas, oxígeno, no solo exploración, refinación, gas, etcétera, vas a agotar tu capital y vas a perder financiamiento. De acuerdo a la ley de capital, tenés que desembarazarte de una parte del capital para recuperar un financiamiento para el capital. ¿Cierto? Entonces, como ustedes ven, insisto en esto del carácter universal de la crisis, no para mantener el análisis a un nivel muy alto de abstracción, sino para introducir en el análisis de la crisis política el factor dinámico, el factor de conjunto, el tema de la decadencia del capitalismo en sus manifestaciones más extremas. Tomemos, por ejemplo, el caso de las vacunas. Gran salida. Nos vacunamos todos y nos salvamos, pero hay una lucha por el mercado mundial. Un informe del Comando Sur del Ejército norteamericano advierte que considera un peligro estratégico para los intereses norteamericanos la compra por parte de América Latina de la Sputnik. Ustedes se dan cuenta que al Comando Sur el destino del capital norteamericano le importa mucho más que el destino de los brasileños y los argentinos que se podrían vacunar con la Sputnik. Y ni hablar de la China. Yo ya he escrito varias veces, y en distintos informes que leo se confirma, China es uno de los países que menos vacuna. ¿Y saben por qué? Como tuvo éxito con su política de confinamiento en los primeros meses y la expansión de contagios ha sido la más baja del mundo, no tiene apuro, digamos, no tiene urgencia por vacunar. Y frente a la no urgencia por vacunar, le ha dado prioridad a la exportación de vacuna para pelearle el mercado mundial a sus rivales. Dicho de otra manera, Xi Jinping, con el argumento de que controla la epidemia, se caga en el pueblo chino porque él, una vez que se produjo la restauración capitalista, quiere asegurar la posición capitalista de China en el mercado mundial. El que no entiende esto, no entiende lo que está ocurriendo. Y efectivamente el conjunto de la izquierda nos mira con asombro, diciendo: esta gente vino de otro planeta. ¿Cómo hace para integrar? Pero ¿en qué consiste un análisis marxista si no es integrar en un orden metodológico el conjunto de una experiencia humana catastrófica? Este es el punto, digamos, central de la dinámica del proceso brasileño, que se va a expandir en otros lugares, incuestionablemente. Ustedes tienen el caso en este momento de que
La primera expresión de desintegración de la Unión Europea, luego de la partida de Gran Bretaña, es que dos países, me acuerdo de uno que es Bulgaria, supongo que a lo mejor el otro sea Serbia, no, Serbia no está en la Unión Europea, el otro sea algún otro país que no, Austria, no recuerdo bien, han roto con la orden de la Unión Europea de que no se puede comprar la Sputnik. Y han tenido que ir con esa orden porque ha fracasado la vacuna de AstraZeneca, que era el gran recurso de la Unión Europea. Entonces que se mueran los europeos, pero nos quedamos con la AstraZeneca y vemos si compramos la Pfizer, pero no podemos aceptar la vacuna rusa, porque es un factor de disputa mundial. Esto es importante, el carácter universal de esta crisis es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Ustedes fíjense, los laboratorios han encontrado vacunas gracias a la experimentación y los trabajos clínicos del aparato del Estado o subsidiado por dinero del Estado. Una de las vacunas más modernas, si ustedes quieren, lo más sofisticadas mejor, es precisamente la de una empresa que se llama Moderna. El capital de Moderna para investigación de vacunas es 100% norteamericano, del Estado norteamericano. El Estado norteamericano ha asegurado la compra de la Pfizer a una velocidad fenomenal y ha permitido la privatización de la venta. ¿Cómo se le va a pedir a un Estado de estas características que centralice los recursos de salud, que centralice los recursos bancarios y que centralice los recursos industriales para proceder a un aislamiento social enérgico sobre el cual se pueda luego montar una operación de cuidado y al mismo tiempo una ampliación gigantesca del sistema público? Como hay compañeros de Brasil que están escuchando, pero también para todos los de Argentina, este hombre, Velocopit, de Swiss Medical, dijo ayer que la ocupación de terapia intensiva en el sistema privado de salud estaba en el 97%. Vamos a tener no solo entonces un estallido del sistema de salud como ocurrió en Brasil, sino que además se va a profundizar el drama de la gente que tiene otros problemas fundamentales, cardiovasculares, problemas de cáncer, etcétera, que no son atendidos. Y casi todos los hospitales privados y la prepaga y todo lo demás derivan la atención presencial a la telemedicina. Es decir, que cuando se trata de los institutos de salud, tenemos que agarrar la computadora, y cuando se trata de la escuela y de la universidad, tenemos que ir a las aulas, porque está prevista la apertura de la universidad, creo que para el mes de junio, o algo por el estilo. Esta es la base de la crisis en Brasil. Enteramente la base de la crisis en Brasil, porque, a diferencia de otros países, en Brasil está comprometida en las Fuerzas Armadas. Y no solo que están comprometidas por 1.800 militares en los escalones más importantes y 6.000 en los otros. Está comprometida porque fueron las Fuerzas Armadas las que llevaron a Bolsonaro al gobierno. Hoy se habla en Brasil de un tema que yo creí que lo habían enterrado y que el único que seguía hablando era yo, del general Vilas Boas, que en el 2018, con un tuit, cambió un voto en el Supremo Tribunal Federal para que condenen a Lula. Entonces, ¿por qué no así hicieron lo mismo las Fuerzas Armadas ahora para mantenerlo a Lula en cana o para tomar otro tipo de medidas de preservación del Estado? O para que avale la posibilidad que frente a los choques que hay entre gobernadores y el Estado Nacional en Brasil, el gobierno de Bolsonaro pueda proceder a la intervención federal o a la declaración del estado de sitio. Lo cual supone hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en el orden público, no en la provisión de vacunas
ni en el traslado de oxígeno, ni de jeringas, ni de respiradores. Este es el problema. Es decir, los militares en Brasil tienen el gobierno que buscaron tener y hoy están metidos en esta crisis a fondo, porque no abrieron el pico en ningún momento, ni se distanciaron, y una parte de ellos no se distancia ahora tampoco. Porque una de las cosas que ha encubierto las Fuerzas Armadas de Brasil es lo que se llama el paramilitarismo, en el cual están asociados importantes mandos de la policía. Nosotros ya vimos el efecto del control de la policía en el derrocamiento de Evo Morales. Los amotinamientos policiales fueron organizados de las Fuerzas Armadas para luego habilitar el pretexto de un golpe. En Brasil es terrorífico. Creo que fue Osvaldo que dijo que controla el 80%, no sé si se refería, creo que se refería a Río de Janeiro, que es la capital de las milicias. Es la capital, es el lugar donde mataron a esta muchacha Franco, Mireille Franco, la mataron esta gente. Es decir, que acá tenemos el elemento del fascismo en la sociedad brasileña, que tiene una pequeña burguesía que se distingue del resto de la pequeña burguesía latinoamericana por su rápido ascenso social, su extensión y un odio profundo al pueblo brasileño que le viene de la época de la esclavitud, como le viene a Estados Unidos de la época de la esclavitud. Es un problema histórico el racismo brasileño y norteamericano. No es un prejuicio racial, es una cuestión histórica. Estados Unidos existe porque el norte derrotó al sur en la guerra civil y en la abolición de la esclavitud. De lo contrario, no tendríamos Estados Unidos. Estarían divididos en republiquetas. Entonces esa pequeña burguesía es la transmisora, como el virus, es la transmisora de una tendencia histórica, de un problema histórico que el capitalismo, en su periodo de decadencia, al final ha demostrado que no ha resuelto. Que es el problema de que todos los ciudadanos son iguales bajo el Estado burgués. No lo ha resuelto, y no se ha resuelto en Brasil. Es decir, que hay un clima, hay una estructura, hay un cuadro de guerra civil. No podemos entonces descartar el problema de la guerra civil en Brasil. Y no podemos descartarlo, no lo descarta tampoco el ejército, que puede controlar una situación de crisis política, puede controlar a grupos guerrilleros, reprimiéndolos, dar golpe de Estado en función de esto, pero que si hay una guerra civil es la división de las Fuerzas Armadas. Este problema está planteado, no potencialmente, está planteado en el gen de esta crisis. Aparecerá o no aparecerá en función de cómo se desarrolla esa crisis y en función de si se vuelca el plato hacia el fascismo o si se vuelca hacia la clase obrera. Este es un tema fundamental. Entonces acá aparece una cuestión que en un análisis circunstancial de la crisis brasileña se presenta en una forma completamente deformada. Bolsonaro está enojado porque el levantamiento de la condena a Lula le haría perder las elecciones de 2022. Y está enojado porque el ejército no lo vetó. Y ahora está doblemente enojado. Porque si bien un juez dijo que la jurisdicción que tenía que haber juzgado a Lula no debía ser Curitiba sino Brasilia, lo liberó de las condenas dictadas por este juez, ¿cómo se llama? Moro. Ahora se ha producido otro hecho. Un tribunal, por 3-2,
falló cuestionando todo el proceso judicial contra Lula por las evidencias obtenidas de las escuchas telefónicas de Moro con los fiscales para complotarse en el armado de pruebas contra Lula. Y en este tribunal, el voto que cambia la situación lo da una jueza que en los fallos anteriores había votado al revés, por la condena de Lula. Dicho de otra manera, la liberación de Lula de sus asuntos judiciales tiene la finalidad política de darle a Lula la capacidad para actuar como recurso último en caso de una crisis que desborde a las Fuerzas Armadas y a todo el mundo. Y ellos lo presentan como de lo contrario. Era acá como en la época de Perón. Perón era el culpable de todas las guerrillas y por lo tanto no debía volver al país. Hasta que un día un general del ejército dijo: probablemente la forma de terminar con todas las guerrillas es traer al jefe de todas las guerrillas, y entonces ya no le van a hacer la guerrilla a él, y si le hacen la guerrilla a él le va a hacer la guerrilla a las guerrillas. Trajeron a Perón y Perón se encargó de enfrentar a las guerrillas que siempre defendió con las 3A, con la militarización, con sucesivos golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un operativo todavía en ciernes de que Lula juegue el papel de rescate. Ahora, la crisis brasileña de 2021 es 2000 veces más intensa que la crisis argentina de 1972. Infinitamente más. Todo indicaría que Lula y el PT no tienen el piné para siquiera intentar lo que Perón intentó teniendo ya 70 y pico de años. Entonces, este es un elemento, digamos, muy importante de la crisis. Los militares tienen un problemón. Nosotros lo pusimos, nosotros lo respaldamos, nosotros lo sostuvimos, y además sostuvimos a Paulo Guedes, el ministro de Economía, que destruyó la previsión social y hoy no puede financiar la previsión social que destruyó. Y que armó toda esa entrada de capitales que a la Macri va a provocar ahora una fuga de capitales inmensa, que ya están advirtiendo los diarios financieros por la suba de la tasa de interés internacional. Es una crisis inmensa. Frente a esta crisis inmensa, el primer punto es reivindicar que la salida es la revolución socialista mundial. Porque lo primero que hay que decir es a dónde vamos, para después poner en orden las tácticas, las maniobras, etcétera, las consignas, las huelgas y todo lo demás. Y esto es la carencia más grave de la izquierda. No pueden integrar el manejo capitalista de la pandemia, la imposibilidad para el capitalismo de manejar esta pandemia sin gravísimas crisis humanitarias, no lo pueden integrar a una concepción general de la decadencia capitalista. Les parece un fenómeno ajeno. Vino un meteorito y le arruinó, ¿qué cosa? Porque ni siquiera le arruinó la bolsa de Nueva York. El meteorito fue un factor de suba de la bolsa, porque obligó al Estado norteamericano a meterle subsidios a rolete. Ahora van a tener que bancarse. Acaba de quebrar una empresa, una sola, en Estados Unidos, y los artículos en los diarios financieros del mundo estallan, porque están tan metidos todos los principales bancos que lo ven como un modelo de estallido que está encubierto pero que podría generalizarse. Entonces lo primero es el socialismo, lo primero es la dictadura del proletariado, el gobierno de los trabajadores, ordenar la dirección. ¿A dónde vamos? Cuando discutimos la presencialidad, ¿qué discutimos? ¿Somos médicos? Doctor, ¿de qué me conviene morirme? ¿De un posible contagio en un aula
o de los problemas mentales que me causa el confinamiento. Y bueno, hijo, elegí vos. No tiene ningún sentido. Ahora, ordenado como la expresión de una contradicción explosiva, cambia completamente de naturaleza. Miren, compañeros, les quiero decir algo y disculpen el tiempo que me tomé. Es muy común en estos días hablar de una pandemia mucho más mortal que esta en los años 18 y 19 y un poquito del año 20, que se llamó la gripe española. Y que no verá, ahí hubo inmunidad de rebaño. Se murieron 50 millones de personas. Se murieron 50 millones. Estamos lejos de 50 millones. Pero claro, no tenían los recursos científicos, económicos que hay ahora. Bueno, no importa. 50 millones. Bueno, dicen, el mundo sobrevivió a la muerte de 50 millones. Este es un punto. El otro punto es que esa gripe española empalmó con la guerra mundial. Y en realidad nació del contagio de los soldados que venían, norteamericanos que venían de Europa en Estados Unidos. Es decir, que nació en medio de una catástrofe. Fue una catástrofe encima de otra catástrofe. No había que explicarle al proletariado mundial que había una catástrofe por un virus, porque ya estaba en una catástrofe. Desempleo, ¿Y todo eso cómo terminó? Terminó con la victoria de Hitler en Alemania, la masacre de la Revolución Española y la Guerra Mundial. Es decir, los que hoy hablan, che, escuchame, el mundo no se terminó con la gripe española, no hagan escándalo ahora, no sabe de qué está hablando cuando habla de la gripe española. Este es el problema político. Mientras no nos pongamos de acuerdo en este problema político, la izquierda no puede desempeñar ningún rol progresivo, revolucionario en esta crisis mundial. No puede. Ni siquiera nos tenemos que enojar con ellos. Simplemente no pueden. Se les vació el cerebro de tantos años de retrocesos, dificultades y la búsqueda de atajos parlamentarios centristas, maniobras, etcétera, etcétera. Se les vació el cerebro. Finalmente, los periodos de grandes retrocesos son también los periodos de grandes reflexiones políticas, no simplemente de adaptación. Entonces estamos en esta situación y en este tipo de perspectiva. Es una perspectiva de gran confrontación política y social, de desintegración de los estados. Y esto es debido al agotamiento de un régimen social en su forma más extrema. Naturalmente que va a haber subas y bajas. Las vacunas lograrán algún lugar menos en el otro. Pero fíjense ustedes, Alberto Fernández, ante esta situación, cerró las fronteras. ¿Es lo más sano? ¿No sería más sano que Brasil, Argentina, Uruguay, el famoso Mercosur, con Chile y Perú, unieran esfuerzos en combatir toda esta pandemia en común? Es increíble. El nacionalismo y la división entre naciones se ha agudizado en el marco de una pandemia global. Cuando ahora existe algo realmente global, no ficticiamente global, es decir, la globalización ¿de quién? Del capital financiero, que es una globalización parcial, no es universal. Ahora tenemos una que es universal, universalmente negativa. Y entonces vienen los cierres de frontera, la disputa, las guerras, etc. La tarea de construir un partido revolucionario es más necesaria que nunca. Y no voy a decir que es más difícil, pero requiere mayor claridad teórica que en otras épocas. Caracterizaciones más firmes como esta que hemos esbozado en esta charla. Este es el problema principal. Absolutamente. Porque las fuerzas obreras independientes
en Brasil y en Argentina sobran, pero no tienen rumbo. ¿O no vimos acá todas las luchas de las décadas pasadas y de los últimos años? Subte, zona norte, azucareros, Chubut, levantamiento por todos lados. Salen por las orejas los obreros independientes. Lo que pasa es que los obreros independientes no tienen dirección. Y dirección es marcar un rumbo, fijar una hoja de ruta, a través de la propaganda, a través del esclarecimiento, el debate, y naturalmente a través de la agitación, la organización, la lucha y el empeño. Hemos hecho esta charla, y agradezco mucho a los compañeros que tuvieron la iniciativa de proponerla y de organizarla, y lo han hecho muy bien por lo que veo, pensando en que es una discusión estratégica, que debe abrir la cabeza de todo el mundo y hacer que todo el mundo intervenga con sus aportes en este debate. Así que, compañeros, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Miren, vamos a hacer un ratito más, si les parece. Tenemos comentarios, preguntas que llegaron de la audiencia. Tenemos saludos de Argentina, de todo el país, y también de compañeros de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, de Ucrania. También nos llegó un saludo. Y les comento las inquietudes que llegan, a ver si les parece hacemos una segunda ronda de preguntas. Bueno, varios coinciden en consultar esto, ustedes lo tocaron, pero quizás quieran profundizar, sobre el papel del PT y de la CUT en esta crisis. Eso lo pregunta Rosa, lo pregunta Fernando. Y hay otro compañero también que vincula, creo, esto, además del PT, el resto de la izquierda. Federico pregunta a Osvaldo qué incidencia tiene la izquierda revolucionaria en este proceso. Y un tema muy sentido por los trabajadores de Argentina ahora, en particular por los docentes, que pregunta a Diego, ¿qué dicen los sindicatos docentes sobre la presencialidad y en el resto de las concentraciones obreras? Digo esto porque acá tuvimos un caso, un fallecimiento que se sumó a ya una lista que suma casi una decena de trabajadores de la educación, con un caso en la ciudad de Buenos Aires que ha motivado mucho, ha tenido una gran repercusión. Osvaldo, ¿te parece? Te invito a que tomes esto, en qué está la izquierda, además del PT, la CUT, y el resto de la izquierda en relación a la crisis que se está desarrollando en Brasil, ¿te parece? Bueno, muy rápidamente. En primer lugar, sobre la presencialidad. Los sindicatos en general se han pronunciado contra la presencialidad por las condiciones de pandemia. Mi sindicato en particular, ¿cierto?, ha hecho una campaña enérgica contra la presencialidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo, no simplemente contra la presencialidad, porque las actividades escolares, inclusive las universitarias, continúan de manera virtual. Pero todo el mundo sabe que esta es una continuidad mutilada y que no todos tienen acceso a los mismos medios. Entonces exigimos toda una serie de reivindicaciones para que las universidades públicas, las escuelas públicas, el Estado, en una palabra, suministren los medios para que todos los alumnos estén puestos en pie de igualdad, y en pie de igualdad que sea útil, ¿cierto?, que sea valedero, para poder acompañar en estas condiciones extremas, ¿cierto?, para poder acompañar las clases, en fin, todo lo que es necesario hacer en esas condiciones. Algunas cosas, yo soy profesor universitario, doy clases de manera remota, yo tengo alumnos en posgraduación, en maestría, en doctorado, ya han defendido tesis, bueno, lo hemos podido hacer, pero eso no es lo mismo, pero es una exigencia constante de que, en particular en la enseñanza fundamental, todos tengan acceso, les sean
suministrados los medios informáticos y necesarios a todos los alumnos para que puedan acompañar esto, pero una oposición frontal a la flexibilización del aislamiento social en condiciones de pandemia, en general en todos los sindicatos. Ha habido sectores que quisieron tener una postura más flexible, pero han sido puestos en carácter minoritario. En relación a la izquierda y a la CUT. Bueno, la CUT no ha tomado ninguna iniciativa digna de ese nombre. Sin embargo, ha sufrido la presión y en diversos sectores, en especial, por ejemplo, en el sector educacional, ha tenido que tomar algunas posiciones, pero no ha tomado ninguna posición como central. La CUT es importante, porque es la principal central sindical del país y, bueno, decirlo claramente, es la central sindical más numerosa y poderosa de toda América Latina. Entonces, su postura de pasividad frente a todo esto es absolutamente una desgracia, ¿cierto? Hay sindicatos clasistas, ¿cierto?, que toman iniciativas y en algunas iniciativas que yo conozca, por ejemplo, en el ámbito educacional y en el ámbito de la salud, sindicatos cutistas aisladamente o sectores de sindicatos cutistas aisladamente han tomado posiciones de movilización, ¿cierto?, pero no han sido acompañados en esto por una actitud equivalente de la central sindical. La pregunta sobre la izquierda, bueno, la izquierda revolucionaria y el PT. Primero, en lugar, la pregunta sobre el PT. ¿Cuál es la posición del PT y todo lo demás? La posición del PT es muy simple. Es elogiar a Lula y decir que Lula tiene que ganar las elecciones del 2022. Que es un estadista, que es lo otro, pipipi, papá. Bueno, muy bien. Y esperar. Bueno, repito, si alguien quiere decir que es necesario explicarle a la gente que esta no es la posición correcta a la vanguardia clasista, no hay necesidad de explicárselo. Ya, la vanguardia clasista sabe perfectamente que no es esto, que esperar 1 año y 9 meses para que Lula tome el gobierno es una postura criminal frente a la cuestión actual. Eso no hay que explicarlo. La posición del PT es esa. Acompañar el proceso, decir fuera Bolsonaro, pero es un fuera Bolsonaro falluto, ¿cierto? Porque es un fuera Bolsonaro que no se acompaña de ninguna propuesta política para efectivizar que se lo baje a este hombre, ¿cierto? No dice nada, ¿cierto? Y esperar hasta las elecciones que serán celebradas si se respeta el calendario electoral, porque atención, esto también está cuestionado, las elecciones serían en noviembre del 2022 y la transmisión de mando sería solamente en enero de 2023, ¿cierto? Esto sí se respeta el calendario electoral, pero ¿quién dice que se va a respetar el calendario electoral en condiciones de pandemia? ¿Cierto? Bueno, entonces es una postura de pasividad, con elogios a la carácter de estadista, y hay muchos elogios a que Lula es un gran estadista, ¿cierto? Y que tuvo un discurso de estadista cuando se pronunció en el sindicato metalúrgico después que le fueron levantadas las acusaciones que le impedían presentarse como candidato. Es todo lo que hace. Es una izquierda totalmente adaptada al régimen social y político vigente, aunque no comparta las políticas de Bolsonaro. Pero es adaptada al régimen y plantea respetar sus plazos. ¿Qué es la izquierda revolucionaria? Si por izquierda revolucionaria se entiende los grupos que plantean, digamos así, la revolución socialista, la dictadura del proletariado, cualquier cosa vagamente asemejada a esto, tiene una incidencia muy escasa en Brasil. Y su principal problema ha sido su incapacidad de se organizar de modo independiente y su dispersión en políticas de presionar en primer lugar al PT y en segundo lugar al PSOL, que es un partido que tiene una bancada de aproximadamente 10 diputados y que ha ganado algún tipo de importancia, ¿cierto? De impulsar al PT, de tratar de realizar políticas que radicalicen a estos partidos. Esto ha sido un desastre y ha sido una catástrofe. El PSOL se diferencia del PT no haciendo ninguna propuesta política. El PSOL, en primer lugar, está dirigido por un paracaidista que se llama Guilherme Boulos, que fue un activista del movimiento de los sin techo, que literalmente fue impuesto como candidato a presidente del PSOL cuando todavía no era ni siquiera afiliado al partido, ¿cierto? Ahora le aguantan todo, ¿cierto? Ahora está en el PSOL, de hecho, y tuvo un buen desempeño en las elecciones municipales de hace 1 año y poco, ¿cierto? Y plantea como alternativa a la inacción del PT retomar el trabajo de base, ¿cierto? Que el PT abandonó y por eso los evangélicos le ganaron los barrios. Sí, retomar el trabajo de base, pero ¿con qué política?
no propone ninguna política alternativa a la del PT, ¿cierto? Y simplemente hace alguna que otra crítica, ¿cierto?, de carácter absolutamente secundario y no propone una iniciativa política decisiva frente a esto. El resultado es que lo que se podría llamar de izquierda revolucionaria, o sea, la izquierda que se reivindica de algún modo marxista, etcétera, está ultramayoritariamente en estos dos partidos. Y fuera de estos dos partidos tenemos grupejos de izquierda que son autorreferenciales y un partido que es el PSTU, ¿cierto?, que tiene por característica también ser un partido que se basa en la autoconstrucción, ¿cierto?, y no tomar iniciativas sistemáticas de frente único, en particular porque controla una mini central sindical que se llama Conlutas, ¿cierto?, con vistas a superar esta situación de inacción y de no presencia del movimiento obrero como factor en la crisis política. Pero esto, como acaba de explicar Jorge, puede parecer un obstáculo insalvable. En realidad hay un intenso debate político en la izquierda, ¿cierto? Porque son estas políticas que yo acabo de criticar, son prácticamente todo el abanico de todas las políticas que se puede tener de equivocadas, ¿cierto? Las políticas de capitulación, centristas, ¿cierto?, o reformistas, o las políticas sectarias de autoconstrucción y de crítica a los otros, diciendo vengan a mí, ¿cierto?, sin decir más nada y sin tomar ninguna iniciativa de frente único. O sea que está todo el abanico ahí. Y estando todo el abanico, es posible hacer una crítica de conjunto o una crítica universal, ¿cierto? Entonces, el debate es cómo desarrollar, y la iniciativa que estamos tomando algunos militantes revolucionarios en Brasil es de desarrollar este debate para plantear una alternativa política superadora. Lo estamos haciendo con más o menos éxito y insisto en el punto con el cual concluí la intervención inicial. Es una tarea que no es apenas nacional, sino que es también internacional. Es un debate político de características internacionales, porque cuando me refiero a los grupos que están dentro del PSOL, a los grupos que están dentro del PT, etcétera, no son solamente grupos brasileños, son todos grupos políticos y corrientes políticas que están articuladas internacionalmente, ¿cierto? El principal de los grupos centristas en el PSOL, por ejemplo, es un grupo que tiene como matriz una corriente política que está dentro del FITU en Argentina, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, este es un debate político que también los concierne, es un debate político de naturaleza internacional. Con esto no quiero decir que porque es de naturaleza internacional hay que esperar a que primero se lo resuelva internacionalmente. No, no se trata. Tenemos que desarrollar el debate a fondo en el Brasil, pero tomando iniciativas internacionales, ¿cierto? Porque de esta manera, ¿cierto?, se podrá superarlo también en el marco brasileño. Lo último que quiero decir es que todo el debate en el que las iniciativas que fueron tomadas durante las últimas décadas por el Partido Obrero, cuando se construyó el Comité por la Refundación de la Cuarta Internacional, que posteriormente entró en acción y finalmente entró en crisis en función de la propia crisis del Partido Obrero, ¿cierto?, han tenido sus reflejos en Brasil. Por lo tanto, ese debate político que se desarrolla en la Argentina no es fundamentalmente diferente de aquel que se desarrolla en Brasil, y las iniciativas políticas que permitirán superarlo realmente tienen carácter internacional. Bueno, eso es lo básico que quiero decir. No sé si me quedó algo en el tintero. Sí. Sí, hay varias preguntas que están en el mismo sentido, no las voy a reiterar porque hay compañeros. Iván preguntó por la posición que tienen los partidos hermanos del FITU en Brasil. Otra compañera preguntó, Patricia, sobre el papel de militantes del WS también allá. Jorge, no sé si querés agregar algo. Agrego una cosita nomás. Los partidos del FITU, quiero decirte, yo, mira, no consigo acompañar toda la evolución. El único que tiene una presencia del FITU, que tiene alguna presencia significativa en Brasil, creo que se llama MST en Argentina. Los otros simplemente no existen. No tienen ninguna significación, no existen. Son grupejos que no tienen ninguna relevancia y ninguna actividad política real, ¿cierto? PTS tiene un grupejo ahí que no pasa nada, ¿cierto? Prácticamente es inexistente, ¿cierto? Pero una pregunta. Sí. Pero como izquierda socialista, el MST... No, izquierda socialista, perdón, el MST, está el MES,
El MES, inclusive, para que se vea cómo es internacional, cuando aparece para discutir alguna cuestión política general, aparece con un militante argentino, que es un viejo cuadro del morenismo argentino que está ahí, ¿cierto? La izquierda socialista está dentro del PSOL, y la crítica que yo acabo de hacer está dentro del PSOL, se llama CST, ¿cierto? Y llegó a tener un representante parlamentario. La crítica que yo acabo de hacer, ¿cierto?, a la política de la izquierda dentro del PSOL, ¿cierto?, se limitan, critican, etcétera, pero terminan todos metidos, ¿cierto? Están todos, bueno, los boulos, terminan todos con la política mayoritaria del PSOL y no han abierto independiente en ningún momento. Inclusive, en los momentos más graves, creo que lo registramos, lo registró Política Obrera, yo lo registré aquí en el Boletín Clasista, porque el PSOL llegó a levantar, para que se tenga una idea de lo que es el PSOL, ¿cierto? Porque en algunas cosas está a la derecha del PT, ¿cierto? Porque hasta ahora el PT no tuvo el tupé de poner a un jefe de policía como candidato en la ciudad de Río de Janeiro, que es la ciudad dominada por las milicias, ¿cierto? Un hombre que quería, bueno, a un hombre de la policía llevó como candidato. Entonces no dijeron nada, dijeron, sí, no es correcto, dijeron. Pero ahí había que tomar una iniciativa clara de ruptura política, y ninguna iniciativa de ruptura política con esta iniciativa fue tomada. Es, por lo tanto, una política que muestra la crisis de las organizaciones que se reivindican, digamos así, del trotskismo, ¿cierto? Y es una crisis absolutamente lamentable, ¿cierto? Y que hay que superarla con iniciativas muy claras de debate de la crisis de la Cuarta Internacional a escala internacional. El WS, ni sé qué es lo que va a decir, es el Workers, bueno, no existe en Brasil, simplemente no existe. Es decir, se difunde algunas cosas, pero no tiene ninguna representación política efectiva, ¿cierto? Bien, Jorge, ¿querías agregar algo al respecto de este tema? No, creo que ya hicimos exposiciones extensas. Naturalmente siempre quedan detalles, pero a veces es justamente lo bueno es dejarlos esos detalles para ir al núcleo de la cosa. Yo, si tuviera que cerrar, cerraría de la siguiente manera. Cualquier observador de la política argentina se da cuenta que esta política sigue un curso convencional. No hay nada en la política argentina que refleje la catástrofe humanitaria. Hay elecciones internas para ir a las radicales, para ir a las elecciones, a las PASO y a las elecciones de medio término. El FITO a lo mejor hace un acto para llamar a formar, a presentarse en las elecciones. En tal lugar se pide un aumento de salarios, en otro lugar no. Quiero decir, si uno examina detenidamente la política del país, del conjunto de la política, no existe el coronavirus. Pero luego vienen los encuestadores y dicen que las consecuencias de la pandemia le van a hacer perder las elecciones a este o le van a hacer perder las elecciones al otro. Es decir, que el problema de la política, del poder y la pandemia son uno solo. Si la clase obrera tiene el poder, los recursos acumulados históricamente van a la salud pública, van al sostenimiento de las personas que no pueden ir a trabajar porque el virus es muy agresivo y hay que mantener un distanciamiento social completo. La plata no va, los 7.000 millones de dólares que este año hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional no se les paga. Son 7.000 millones de dólares. Entonces el gobierno dice 7.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, lo voy pagando, ya pagó 3.000. Ahora, el IFE, del IFE no me hablen. El IFE no vuelve. IFE no, FMI sí.
una sigla vale más que la otra. Una representa un grupo de ricachones, la otra representa millones de trabajadores sin trabajo. Está en el corazón del punto. Entonces, la izquierda que va a elecciones sin haber peleado teórica, ideológica y políticamente el manejo de la pandemia al capital, no puede resultar un fenómeno atractivo. Residualmente, como son elecciones intermedias y no se elige presidente, existe la posibilidad que obtenga un voto más o no, quizás mucho menos también, más o menos, en una elección. Pero no ha hecho historia. Y con esto quiero decir, no ha incidido en la conciencia de las masas, que en eso consiste hacer historia. Este es el punto, este es el punto absolutamente fundamental que hay que tener presente. No hay otro. Entonces, como ustedes ven, las preguntas de qué hace este, el otro, etcétera, y las informaciones, naturalmente todos queremos saber qué pasa para interiorizarnos bien, no deben ocultar un debate político de un alcance como nunca hubo. Porque al final, acá ocurre una cosa muy curiosa. Nosotros siempre hemos criticado los límites de los movimientos ambientales, que no asociaban la destrucción de la naturaleza con el capitalismo. Ahora en la pandemia, que es la forma más elevada de la crisis ambiental, es la forma más elevada. Los ambientalistas no tienen una palabra para decir, porque lo que pueden decir es que no se explote un yacimiento y que se utilice energía eólica. Pero ahora está en juego la vida de millones de personas y tenemos que tomar medidas, mantenerlas económicamente, el trabajo esencial, el no esencial, el subsidio. Los pagos de intereses a los deudores, a los acreedores locales, siguen siendo muy importantes, es una parte muy importante del presupuesto, que se renuevan constantemente, pero que condicionan la capacidad de cualquier Estado para tomar medidas independientes de los intereses de esos capitalistas que son dueños de la deuda pública argentina. Como ustedes ven, este es el tema crucial que quería tocar, y es cierto que quería tocar otro más, que me ha estado rondando permanentemente en este análisis, pero por algún motivo no lo tengo presente en este momento, de modo que quedará para una próxima charla. Sí, hay mucha avidez por las posiciones de los grupos políticos, la lucha política en Brasil, las manifestaciones de todo esto que estuvimos hablando en el movimiento obrero. Osvaldo, ¿querías agregar algo vos? Perdón, una sola cosa, a los fines sí. puramente faccionales. Adelante. Todo esto zanja una polémica. Todo esto zanja una polémica. La polémica de que íbamos a crisis revolucionarias, crisis de régimen, de Estado, de potencialidad para la izquierda, etc. Zanja una polémica que nunca fue tal, porque para que haya una polémica tiene que haber dos, y el único que sostenía una posición política éramos nosotros. Pero sirvió como pretexto para que un aparato usurpe una organización. Ahora, yo les digo una cosa a los que usurpan organizaciones. Dura tanto como el gobierno de Bolsonaro. Son fenómenos transitorios, episódicos. Lo único que permanece es una actividad, un programa y una estrategia consecuente. Esto es lo absolutamente fundamental. Osvaldo.
Bueno, mira, dos cositas para completar. La primera, se me ocurrió por esto de los 7.000 millones de dólares que tiene que pagar la Argentina. En Brasil, el presupuesto que ha sido votado por el Parlamento excede una norma que fue votada antes, que se llama norma 95, enmienda constitucional 95, que impone un límite a los gastos públicos, que no pueden crecer más allá de la inflación. Bueno, muy bien. Excede esa norma. ¿Cuánto hay que eliminar del presupuesto brasileño para que se encuadre dentro de esa norma? Hay que eliminar 32.000 millones de reales, o sea, 6.000 millones de dólares, ¿cierto? Todo lo que tiene que pagar la Argentina, ¿cierto? Es lo que hay que eliminar del presupuesto. Un presupuesto que, por otro lado, ha impuesto cortes drásticos en medio de una pandemia, nada menos que a la salud y a la educación. Bueno, esto es un desastre y está provocando una crisis en todos los niveles. Yo acabo de citar el ejemplo. Un rector conservador pide a los gritos que no corten más guita de la salud y de la ciencia porque se va a morir la gente porque no tenemos vacunas, ¿cierto? Entonces esto plantea, bueno, muy bien, la posición de la izquierda frente a toda esta crisis, que la está discutiendo todo el país. Salen todos los días, yo ahora voy a prender la televisión y este tema va a dominar el noticiario de la Globo, etcétera. ¿Cuál es la posición de la izquierda frente a todo esto? La posición es obvia, no hay que pagar la deuda privada, la deuda pública, externa e interna. Esa es la posición, una posición antiimperialista básica, no antiimperialista, de sobrevivencia básica. ¿Cuál es la posición de la izquierda? Nada, no dice nada. El comité por la anulación de la deuda, que no, es un comité que, digamos, es de izquierda, obviamente, pero que no plantea la revolución socialista ni nada, denuncia públicamente a la izquierda, a toda la izquierda, porque abandonó la reivindicación elemental no del no pago. Lo que plantea el Comité por la Anulación de la Deuda en una reunión organizada cuando todavía tuvimos a uno de sus representantes en Brasil, el compañero José Meneses, que también ha tenido artículos publicados en Política Obrera, es que la izquierda no levanta la reivindicación de la auditoría pública de la deuda. Ni siquiera quiere investigar la deuda. A ver qué diablo de deuda es esa, ¿cierto? Que es una deuda atroz, que en el caso del Brasil supera el 100% del Producto Bruto. Entonces, gente que es moderada, como el rector de la Universidad de San Pablo o el Comité por la Auditoría de la Deuda, denuncia a la izquierda por estas posiciones, ¿cierto? En Brasil, a esto se lo llama, algunos filósofos que teorizan sobre política, que observan las cosas desde un punto de vista, lo llaman el predominio de la pequeña política. Ese es el fenómeno que le dan. O sea que están haciendo politiquería, digamos así. A ver cuántos diputados vamos a elegir, qué tipo de leche hay que esperar hasta el final, etcétera, etcétera, y no hacen ningún planteo frente a las grandes cuestiones. Por eso yo respondí de una manera un poco molesta cuando me preguntaron sobre grupitos de izquierda, sobre el WS no sé qué y el no sé qué. Porque militando en el movimiento, ¿cierto? A estos grupitos no te los encontrás en ningún lado, entonces prácticamente no hay ninguna lucha política con ellos, porque es una lucha política falsa, es con grupos que no tienen ni militancia, ni posiciones en el movimiento que fuerce algún tipo de debate político con ellos. Nosotros tenemos un compañero que es muy activo en uno de los sectores que ha protagonizado una de las más importantes huelgas en el periodo del gobierno Bolsonaro, que sorprendió a todo el Brasil, que es la huelga de los entregadores de aplicativos, la gente que anda de bicicleta o de moto para entregar los pedidos, que se declararon en huelga por la cantidad, bueno, por las condiciones atroces en las que tienen que trabajar. Parecía un sector al que no se podía organizar y que se organizó, ¿cierto? Se organizó hasta el punto de poder hacer una huelga. Bueno, militando en ese sector, buscando con que escriban, con que, digamos así, dar un rumbo político, un sector que no está representado en los sindicatos existentes. ¿Con qué te encontrás? ¿Con el WS o con el no sé qué, la sigla ahí que te ocurra? No, eso no existe ahí. Lo que te encontrás son composiciones que se llaman autonomistas. Esta es la cosa. La autonomista, ¿qué quiere decir? Todos estos izquierdistas que hacen política no sirven para nada. No sirven para nada, porque no tienen ningún planteo político general, no tienen ningún planteo. Entonces lo que hay que hacer es que hay que hacer autónomo. Esa es una posición, sería anarquista, pero ni siquiera llega a ser anarquista como el anarquismo histórico. Se llama autonomista, aunque ellos
no se denominen autonomistas, ¿cierto? Se llama autonomista a toda una vasta corriente política. Es con esta gente que hay que militar, ¿cierto? Y este es el debate político que hay que enfrentar. Si hay que hacer política o no hay que hacer política. Este es el debate. Y que plantea el mismo debate de la gran política al cual se refieren los filósofos. Hay que hacer un gran planteo político. El gran planteo político es la revolución socialista, el gran planteo político es tener un programa de reivindicaciones transitorias que conduzcan hacia el gobierno de los trabajadores. Este es el gran planteo político y este es el debate que hay que hacer. Después los grupitos, uno va a hablar por aquí una cosa, el otro va a hablar por aquí otra cosa, ni algo por el estilo, pero los grupitos son totalmente intrascendentes en la política brasileña y lo repito, cuando tienen la posibilidad de hacer una gran agitación política para mostrar la limitación de las direcciones que están fracasando, como fue el caso de esa famosa candidatura vergonzosa en Río de Janeiro, no dijeron nada. Entonces dijeron, no, bueno, no, estamos ahí, pero vamos a marcar una posición clasista. Cuando el anticlasismo del PSOL llegó al límite de proponer a un responsable por la represión del Estado como su candidato principal o como uno de los candidatos principales en Río de Janeiro, no plantearon absolutamente nada. No plantearon ningún rumbo político de ruptura, no plantearon ningún rumbo político que abriera un espacio para la organización clasista. Eso, el debate está liquidado, ¿cierto? Bueno, Osvaldo, te agradecemos mucho. Vamos a ir cerrando la actividad. Quedan muchísimas inquietudes en el tintero que luego compartiremos, a ver de qué manera podemos responder. Recuerden que este video va a quedar por una pregunta que hizo Fabio, un compañero en el chat. Este video queda registrado en la página de Facebook, pronto en el canal también de Política Obrera de YouTube. Lo van a poder volver a ver y comentar y compartir desde ahí. Vamos a cerrar por hoy la actividad, invitándolos a seguir visitando politicaobrera.com, a comentar nuestras notas, a hacernos llegar sus críticas y comentarios que son siempre muy importantes para todo el trabajo. Quiero decir una última palabra. Adelante, Jorge. La última palabra que quiero decir es lo más importante de todo lo que dije. El Partido Obrero de la tendencia está librando una lucha de las más encarnizadas, que es en medio de la pandemia la conquista de nuestra legalidad. Creo que cualquiera que escuchó esta charla coincidirá en que estas son posiciones políticas que deben ser llevadas al más amplio público, a las más amplias masas, y la legalidad política ayuda enormemente a eso. Y es un esfuerzo que ustedes no se pueden imaginar. Bueno, los que participan en él seguramente que sí, pero aquellos que nos escuchan y nos observan un poquito por primera vez o de cierta distancia, es una pelea tremenda. Y la respuesta de la población hacia la pelea es una gran respuesta. Es una gran respuesta. Porque en dos lugares tan importantes como la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, hemos reunido todas las condiciones para tener la personería política provisoria, y así va a ser resuelto por la justicia. Y hemos caminado muchísimo adentro, muy por encima del 50% de los requisitos de afiliación para obtener la personalidad jurídica política general. Esto demuestra que hay una dinámica poderosa, porque vayan a algún lugar y digan, mirá, en medio de una pandemia con contagiados de 5 números, 5 cifras, durísima, etcétera, tomando cuidados, estamos luchando por algo que es absolutamente imprescindible para extender el terreno de acción de una corriente que lucha por la revolución socialista. Y ahora que empieza mañana los días feriados de Semana Santa, van a ser de extraordinaria movilización.
Aquellos que se quieran incorporar, los invito a que lo hagan. Y con nosotros luchen por esta legalidad, que es una tarea importante en la construcción de un partido revolucionario que no es otro que el Partido Obrero. Pero el Partido Obrero, en el sentido histórico de la palabra, no en este sentido fraudulento que le está dando un aparato. Y estamos progresando. Entonces, que nos acompañen, pero también que el compañero que organizó la actividad, el compañero Hassi, les indique la forma de que se afilien ahora, por vía, no sé si se puede, por vía de los correos, etcétera, etcétera, y que culminemos este debate y esta exposición que da lugar a futuros debates con una tarea imprescindible, porque del momento en que se agarra una virome, se pone una firma y se contribuye al derecho del Partido Obrero Tendencia a estar presente en los distintos principales del país, con la plenitud de los derechos políticos de todas las corrientes, eso es una forma decisiva de construir el Partido Revolucionario y de darle un sentido concreto a lo que se ha expuesto en el día de hoy. Así que, compañeras y compañeros, a sacar la virome, a incorporarse a nosotros, a poner esos pequeños pasitos, pero fundamentales, que llevan a las grandes victorias. Gracias a todos. Perfecto. Compañeros, sí, el fin de semana en el Capital vamos a estar, bueno, hay varias actividades durante la jornada, pero desde mañana hasta el domingo a las 5 de la tarde nos van a encontrar afiliando en Parque Centenario. Los invitamos a todos los que se puedan sumar a hacerlo, a los que estén cerca y no se hayan afiliado todavía, a acercarse a la mesita que vamos a instalar ahí y se pueden afiliar en el momento y retirar fichas para afiliar a otros compañeros. Y a través de las redes sociales, de nuestro contacto en la página, nos pueden hacer llegar también su contacto para acercarnos a su domicilio o encontrarnos y poder afiliarlos a todos. Les agradecemos a Jorge, a Osvaldo, a Iván en la operación técnica de la charla, fundamental para que esto pueda salir. Gracias a todos y en los próximos días estaremos anunciando nuevas actividades a través del Facebook de Política Obrera. Buenas noches a todos, compañeros y compañeras.